Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno. Nos place verles, esperamos las bendiciones de Dios sobre todos y que podamos ser muy beneficiados con el estudio de esta ocasión. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Lucas 13, los versículos 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábreme. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué título le daría a usted a esta sección? Bueno, ya lo vio en la Biblia, ¿verdad? Algunas no tienen. Si tuviera que darle un título, ¿qué título le pondría, Daniel? ¿Cómo salvarse? ¿Eh? Muy práctico el título. ¿Cómo salvarse? Porque la pregunta a Jesús fue: ¿cuál? ¿Son pocos los que se salvan? El camino a salvarse, el camino a la salvación. El camino a la salvación. El título que van a encontrar en la mayoría de las versiones es la puerta estrecha. Cuando a Jesús le preguntan: ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál es su...? Como siempre, él nunca contestaba en forma directa una pregunta. Y aquí hace lo mismo. ¿Cómo contestan? Dice en el 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo que yo quiero hacer con ustedes hoy es entrar en algunas frases, porque esto es muy amplio, créanme, lo que hay aquí. Pero podemos entrar en algunas frases, algunas palabras que tienen lecciones preciosas. Lecciones que si usted y yo le permitimos al Señor que nos la enseñe, habremos dado un paso gigante hoy en ese camino a la salvación. Así que no vamos a analizar todo el relato, pero sí algunas partes, palabras, frases, que notarán cómo se relacionan una con la otra. Y quisiera invitarles también a que veamos la relación de esta sección con otras dos secciones de la Biblia, donde se trata prácticamente el mismo tema, pero desde otro ángulo. Y van a notar hoy ustedes que quizá, tal vez nunca lo hayan visto así, tal vez sí,
pero es muy posible que no lo hayan visto así antes. Hay otras 2 secciones en la Biblia donde el tema es el mismo. Y al ver cuáles son esas otras 2 secciones, créanme que es de ponerse a pensar. ¿Cuál es la otra sección? Mateo 7, 21 al 23. ¿Okay? Vamos a ir ahí, no vamos a leerlo ahora, vamos a llegar ahí. Mateo 7, 21 al 23 y Mateo 25. ¿Cuál es el tema de Mateo 25? El principal, el central. ¿Ah? Señales, tiempo por tiempo. Ese 24. Las de vírgenes. Sí. Van a ver la relación de, recuerdan, muchos me dirán en aquel día, Señor, ese es Mateo 7. Les diré, no os conozco, apartados de mí, es lo mismo. Sí, pero van a notar que en la parábola de las 10 vírgenes es igual. Señor, Señor, ábrenos. Es lo mismo. Aquí lo impactante es quiénes son las 10 vírgenes. No es el mundo. Porque ustedes notarán que siempre Mateo 7, ¿a quiénes se ha aplicado? Muchos me dirán en aquel día, bueno, veámoslo para que podamos captarlo mejor. Se le ha aplicado a los hermanos evangélicos. Principalmente, Mateo 7, ¿sí? 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Note, aquí hay otro grupo de personas de los que se habla de si entrarán o no entrarán. Noten la relación con la pregunta a Jesús: ¿cuántos son los que se salvan? Y él dice, procuren entrar por la puerta angosta, porque si no, no entran. Y aquí hay otros, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Ven las mismas palabras? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo. ¿Okay? Pero luego van a encontrar esta misma sección en Mateo 25, no toda, pero muchos de los elementos que están aquí, que es aplicado a las 10 vírgenes. O sea, esta sección no es para el que desconoce la palabra, no es para el mundo, es para la iglesia. Allí debemos empezar nuestro punto. Esto es para la iglesia. Pero eso será para la iglesia apóstata. No, de los que fracasaron, O el rechazo, ¿okay? Es la parte de la iglesia que apostató, ¿okay? Porque él viene por su iglesia. Pero vamos por partes, volvemos allá. Lucas 13. Lo primero que quisiera invitarles a pensar, cuando le preguntan a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Las primeras palabras de él, son las que quisiera invitarles a meditar. ¿Qué dice? ¿Qué les dice? Esforzados. Esforzados. ¿Qué más? A entrar por la puerta angosta. A entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí le está diciendo que sí, ¿verdad? ¿Que sí qué? Que sí son pocos los que van a... Oh. Bueno, está contestándole, sí, son pocos. A la pregunta que le hacen, ¿verdad? Sí. Él está contestando indirectamente, pero está diciéndole, sí, son pocos. Okay. Ahora, vamos a la frase, porque hay mucho ahí. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha o angosta. ¿Por qué? La parte que sigue es la que más me preocupa. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué entienden? Muchos no entrarán
¿De entre quiénes? Los que ¿Ah? Se esfuerzan. no, de los que procuran. Vean la diferencia, vean la diferencia. El 24 empieza diciendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos se esforzarán. No. Son dos palabras distintas. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué hay aquí, hermanos? Hay cosas grandes a entender. Veamos. Primero, tratemos de buscar por qué muchos, o la mayoría en ese caso, no entrarán si procuraron. Aquí no dice que no tuvieron interés. Pero no se esforzaron. Pero no se esforzaron. Una cosa es procurar, otra cosa es esforzarse. Una cosa es decir, sí, yo quiero, pero no dar el paso, no esforzarse. Pero no hace nada. De paso, si notan esa primera palabra en la que están centrando su pensar, ¿cuál es? Esforzados. ¿Saben? No es esforzados. Es una traducción no muy fiel esa palabra. La palabra es agoniceste. ¿A qué les suena? Agonizar. Agoniceste. De agonizomai. De agonizar. O sea, darlo todo. Más que todo, es prácticamente matarse por eso. ¿Cuándo se dice que una persona está haciendo lo máximo que puede? Cuando lo está haciendo en un ambiente agonizante. Vaya, a ver cómo expreso mejor esto. ¿Qué hace una persona que siente la muerte encima y no quiere morir? ¿Qué recurso agota? Vaya, si se está ahogando, Está un clavo caliente, se agarra ahí. digamos que se está ahogando y llega alguien a salvarlo, entonces él se pone para que lo jale, ¿verdad? No es para hundir al otro. ¿Para qué es? Para matarse para salir. Pero va a matar al otro. Pero ¿qué pasa? Él no está pensando en eso. Él está pensando que si no se apoya, se muere. Entonces él se apoya en él, aunque el otro se ahogue. Eso es un esfuerzo agonizante. No está bien. Sí, que yo pienso que él siente la muerte ya encima. No agota, él agota todo recurso para no experimentar eso. Okay. Esa es la palabra que Jesús usó aquí. No dijo esfuércense. Eso es otra cosa. Lo que dijo fue agonicen. Agonicen por entrar por la puerta angosta. Ustedes pueden ver la misma palabra en 1 Corintios 9:25, en el texto griego. 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hablando del atleta. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí es la palabra traducida lucha. En el griego es todo aquel que agoniza. ¿Cómo podemos entender ese agonizar en un atleta? Ya pensemos en un ciclista.
Ya, él va. Está leyendo el comentario de Elena White de ese texto. Que Ajá. dice que los atletas en ese tiempo, algunos hasta caían muertos, otros caían descompuestos y se les aceleraba la sangre por la nariz Ajá. del esfuerzo que hacían. Algunos morían. Sí. Morían en el esfuerzo. Recuerdo cuando estaba en atletismo, yo estuve como 6 años en atletismo y en una carrera en Alajuela, y yo entrené muy duro. Entrenamos todos los días 2 veces, de 6 de la mañana a 8 y de 4 a 6 de la tarde para esa carrera. Yo recuerdo que sabes que primeramente mucho entrenamiento y mucho esfuerzo, pero cuando terminé la carrera eran 3 vueltas a la pista, totalmente muerto. Yo recuerdo que si no caminaba, el corazón sentía que se me iba a salir, pero era un esfuerzo exagerado para poder alcanzar lo que yo quería, que era alcanzar el primer lugar. Pero el esfuerzo fue tanto que yo sentí que prácticamente estaba como al borde A ese, de la a ese muerte. esfuerzo es al que se refiere Jesús en el texto. Ustedes pueden verlo también, esa misma, en 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, 12. Ahí ha sido traducida como pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea. ¿Ok? Es una pelea a muerte. Y en 2 Timoteo 4:7, 2 Timoteo 4:7, vean la misma palabra. He peleado la buena batalla. Estamos hablando entonces aquí de una pelea en batalla. Es bueno detenernos a analizar algunas frases que vemos así muy por encima. ¿Qué es una pelea en batalla? Esa muerte. Una pelea en batalla es a muerte. Peleamos a muerte por entrar por esa puerta, Daniel. Agonizamos por entrar por esa puerta. ¿O cómo es nuestro esfuerzo? Agonizar. Es muy importante que entendamos esa parte. Les leo en Profetas y Reyes, página 61, cómo la hermana White se refiere a esta lucha, a este esfuerzo. Dice así: todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, por esfuerzo y agonía. Interesante, ella no sabía griego. Pero era profeta. Por esfuerzo y agonía, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación. Apocalipsis 21:21. Ella entendió muy bien el significado de la palabra. Solo entrarán los que agonicen por entrar. Podemos ver por qué son pocos. Jesús dice, claro, dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Él no está hablando de los que dicen, no me interesa. No. Sí. Es un ejemplo claro, tal vez es, a veces cuesta es un poco difícil levantarse de madrugada a orar, y es la hora más recomendada. Pero cuando la persona se queda en la cama y no decide levantarse a orar, está únicamente procurando
porque cree que mira, una noche sí, 2 noches no, 3, 4 noches no, y está en eso. Si verdaderamente estuviera agonizando, no le importa si tiene sueño, no, se levanta y va y lo hace, porque es la vida esa de agonía hacia las cosas de Dios que le ayuda a... ¿Qué pasa si a esa misma hora o un poquito antes me doy cuenta que se está quemando parte de la casa? ¿Y el sueño? Las ganas de seguir allí acurrucadillo en la cobija. Se fue. ¿Por qué? ¿Qué peligra? ¿Qué está en peligro? Mi vida. Pero si no tomo tiempo para orar, mi vida no peligra. Igual. Peligra peor todavía. Ajá. ¿Peligra o no peligra? Bienvenidos, adelante. Aquí hay cámara. Pero en la mañana yo estaba pensando en eso por las cosas que me pasan en mi vida. Ajá. Antes de venirme precisamente para acá, y bueno, esto lo hace porque precisamente venimos a hablar de eso. Pero yo decía, ¿cómo es? Uno dice que el camino a Cristo es fácil mientras uno esté con Él. Y uno tiene el deseo. Y está en eso todos los días, pero ¿dónde está? Pensaba yo ¿cómo le digo? La astilla que sacar para poder uno seguir adelante con firmeza, porque yo pensaba en esa palabra precisamente en la mañana, mientras lavaba los platos estaba yo pensando, entonces sabemos que el pueblo de Dios va a ser pequeño, que va a ser un remanente pequeño, pero va a ser, si todos tuvieran la misma actitud que yo tenía en ese momento cuando pensaba eso, ya seríamos 4 pelados de los poquitos van a ser muy poquitos. Recuerden algo importante. Tenemos ejemplos en la Biblia y la misma escritura dice las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. La ocasión anterior a la que va a ocurrir ahora, cuando la humanidad llegó a su fin, ¿cuántos entraron por la puerta estrecha? 8. ¿De cuántos? No sabemos. Pero recuerden que esos tenían 15 hijos, 12, 13, 10. Y vivían mucho tiempo. Así, tras que era un montón, no morían. Muy rápido. Imagínense cuántos eran. Y usted ha pensado, bienvenido, Carlos, usted ha pensado cómo es posible que de la humanidad toda, 8 personas, Tatiana, 8. Por eso yo pensaba en eso, pastor, porque yo digo, ok, ¿cuántos? Somos poquitos, los que estamos procurando, como estamos hablando ahorita, esforzándonos, pero ¿en dónde está el problema de que nuestras fuerzas caen? Ok, nos volvemos a levantar. Aquí mismo está por qué los que procuran, pero no se esfuerzan, no entrarán. Pero aquí mismo está la clave de cómo esforzarse en agonía. Aquí está en el mismo relato. ¿Cómo ser de los que agonizan por entrar? ¿No? Ten calma, vamos a llegar ahí. Ahí está. Solo para leer una cita muy pequeña de acá, de Eventos de los Últimos Días, el capítulo de la lluvia tardía. El subtítulo: se requiere una entrega total. Y dice así la hermana White: Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Gracias por la cita. Volvemos. Estamos
analizando Lucas 13, 22 en adelante, la puerta estrecha. Estamos en el 24. Esforzaos. Entonces, ¿cómo debiéramos leer allí? Como está en el texto griego. Agonizad por entrar por la puerta angosta. No es un esfuerzo fuerte. No, es agonizante. Eso hace la diferencia entre el que entrará y el que no entrará. Uno hizo un esfuerzo agonizante, el otro se esforzó mucho. Mucho no es suficiente. No entrará, dice. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué un esfuerzo a medias no me deja fuera? ¿Por qué? Si yo quería entrar. Tenía todas las ganas. Sí, me interesaba entrar. Yo no estaba desinteresado. Yo quería, me interesaba entrar. ¿Por qué entonces no me dejan? Es que Dios me atraviesa el caballo, pero no es que Él quiere que yo me salve. ¿Por qué tanto obstáculo? Bueno, ¿Por qué me la pone tan angosta si Él quiere que yo entre? ¿Se ha preguntado eso? eso sí lo hemos visto otras veces y sabemos por qué es tan difícil los requisitos, porque tenemos que cumplir requisitos muy superiores a lo que nosotros creeríamos para poder reemplazar a los ángeles allá arriba. O sea, no es cualquiera. El asunto es el cómo llegar hasta ahí. Okay. Ella ha tocado un punto clave. La razón por la que nos exige en nuestra forma de pensar tantísimo, no de pensar tantísimo, sino que nos exige tantísimo, es por el lugar que ocuparemos los redimidos, superior a los ángeles. No puede pasar cualquiera. Es para que se conviertan en embajadores, representantes de Dios en forma legítima y directa, porque son descendencia de Él, engendrados por su Espíritu. Vinieron a la existencia por un proceso aún superior que el de la creación a los ángeles, que Dios dijo sean y fueron. Los engendrados no. Es por semilla del Hijo de Dios en ellos. Es la simiente. Traen la imagen de Dios y los creó con la capacidad de transmitir la vida. A los ángeles no, ellos no se procrean. Pero así como es el privilegio, así es el requisito. Alguien preguntaba, bueno, ¿y no será que yo puedo salvarme y que me ubiquen en otro puesto que no sea tan importante? Para que no me pidan tanto. Para poder llegar ahí. No hay lugar para los redimidos que no sea compartir el mismo trono de Dios, representantes de ese trono ante los millones de mundos no caídos en el universo, y saber de cuántos más que cree después. ¿No quieres ese lugar demasiado? ¿Preferirías uno más que ponga que a barrer? No, ya no se barre. Yo siempre lo compara que sea el último de la fila, pero ese último de la fila es con sacrificio también, no solo porque sería el último que falta, entonces me pongan de último. Siempre nos han sí, un lugarcito, aunque sea el último ahí. Sí, habrá niveles, como hay niveles entre los ángeles, y con ellos no hay problema, porque ahí no hay envidia, no hay nada de eso.
Hay querubines, serafines, hay ángeles, brazos. Igual entre los redimidos habrá. Sí, es cierto, habrá aún entre los redimidos privilegios que tendrán unos y no otros. Ejemplo, los 144,000. Entre todos esos serán los más privilegiados. Pero el privilegio más pequeño, allá, para el privilegio más pequeño allá, se exige aquí esfuerzo agonizante. Si no, no me pueden meter ahí. Estudiábamos la semana pasada en la historia de la redención el episodio de Moisés cuando le tenía que hablar a la roca para que ésta diera agua, ¿ya? Y lo que él hizo fue tomar la gloria que era para el Señor y devolvérsela a él, ese libro. Entonces los hemos de hacer salir agua. Ella menciona, Dios no podía pasar por alto este pecado de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía privilegios y había visto la gloria de Dios y enlista ahí todo lo que hemos experimentado. Y entonces, así como tenía esos privilegios, su exigencia era más. O sea, ese pecado no era igual como que lo cometiera uno del pueblo. Yes. Entonces, me viene a la mente en relación a esto, en cuanto a que la exigencia que él pide por el puesto de Dios es proporcional al privilegio. ¿No les parece que eso más bien debiera motivarnos en vez de desanimarnos? En vez de desanimarnos al permitirle al enemigo que nos siembre la idea, pero exige demasiado. No estás viendo, como les decía ahora, prácticamente es abrir un hueco y meterse, porque todo es malo. ¿Qué vas a vivir entonces? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a hablar? Tendrías que ser mudo, ciego, sordo. Hermanos queridos, es que conforme al privilegio es la exigencia, tienes que entender eso. Mientras no entiendas eso, mientras yo no entienda eso, miraré las normas de Dios como exigencias que no son para mí. Pero cuando entiendo a dónde es que quiere llevarme y por qué es que exigen eso lo puede entender mucho mejor el atleta, el futbolista, el ciclista, ¿cómo se llama? El pesista. ¿Cómo se llama ese? ¿Ah? Pesista. Bueno, me salió. Lo pueden mandar a él como representante de esa institución cuando a veces va a entrenar, a veces no. Pastor, al ver esto como, bueno, si me logro enrolar en el libro que llevo, como exigencias, podría verlo también como sacrificios, o sea, como que yo estoy haciendo sacrificios podría ser equivocado, ¿no? En ese aspecto. Tendemos a verlo como sacrificio, pero es que en la Biblia, ¿qué es un sacrificio? Sí, está bien, pero si entendemos sacrificio, así, es la muerte. Mucha gente le da el sacrificio de despojarse de algo nada más. Está haciendo sacrificio, pero realmente no es un sacrificio. Pero vamos captando, hermanos. El texto diría entonces, usando la palabra correcta, agonizar, 24. Agonizar a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a ver dentro de un momento por qué no podrán estos que procurarán entrar. Pero antes quiero que veamos qué es la puerta. Sin entender eso, todo el resto del mensaje queda cojo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué es la puerta angosta?
Carlos. Bueno, se me viene a la mente Cristo dice que yo creo que dentro de la puerta, ¿no? Pero no hallaría el significado en cosa, ¿no? No sé. ¿Qué es la puerta en la Biblia? ¿Ah? Sí. Miren por ejemplo Juan 10, 7 y 9. Y ahora vamos a ir entendiendo cuál es el problema, porque algunos no entrarán, aunque procuren. Juan 10, 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí, ¿ven la misma frase? Los mismos términos. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El que por mí entrare. ¿Cómo se entra? Por Cristo. Chile la puerta. Él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Otra forma de decirlo es: yo soy la puerta. No hay forma de entrar si no es por mí. Él lo dijo en esas palabras, ¿recuerdan? En otro lugar. El mismo Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra. Sí, eso es ir al Padre, es entrar al reino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿qué es entrar por Cristo? ¿Cómo se entra por Cristo al reino? Porque eso es lo que él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare. ¿Qué entienden? Me viene a la mente en la cena, cuando él dice que no come mi carne y su sangre, no tiene parte con él. Entonces es aceptar su sacrificio y lo que él hizo ahí. Él se está adelantando un montón en un punto que vamos a ver, pero que va dentro de lo mismo. No importa, mezclemos un poco esto porque nos ayuda. Recuerden que cuando Jesús les dice a los que quedan fuera que no pueden entrar, hay una frase que ellos les han dado a él como argumento por el cual consideran que deben entrar. En este caso, el de la puerta estrecha. Luego dan otros argumentos allá en Mateo 7, que en tu nombre hicimos milagros y lanzamos fuera demonios. Pero el que usan aquí, ¿cuál es? Está en el versículo 26. ¿Ah? Delante de ti. ¿Sí? ¿Qué? Hemos comido y bebido. ¿Qué es eso? ¿Han pensado? Ellos lo usan como argumento para decir: nosotros tenemos entrada porque ante ti hemos comido y bebido. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué sentido tiene ese argumento? Y porque comen y beben van a entrar. Sí. Es que se entra al reino por comer y beber. Sí, han bebido y comido, pero no se sabe carne. En la mente de ellos habían comido y bebido lo que capacita para entrar al reino. Y Jesús lo había enseñado en su ministerio.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, o sea, entra. Lo comieron indignamente. Ah, Pablo. ok. Hubo quienes comían, pero ese comer mi carne y mi sangre no es la cena del Señor. No, no, no. ¿Ok? No es que. No, Ah, no fue en ese. no. Cuando Jesús habló, el que come mi carne y bebe mi sangre no tiene nada que ver con la cena del Señor. El pan y el vino. Son dos contextos totalmente aparte. Y siempre tendemos a relacionar. Vean, ya que se han dicho ahí, entremos, pero eso es lo que vamos a ir por todos lados. ¿Ok? Pero no importa. Luego vamos armando el paquete. ¿Ah? Luego vamos armando el paquete. No nos salimos, solo que nos metimos por otro lado. Pero llegamos al mismo aposento. Vean Juan 6. Juan 6. Aquí lo que nos va a tocar es que va a tener que hacerles el llamado primero, entonces. Juan 6. 27. Pueden leérselo todo luego, pero 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús los invita a trabajar por la comida. ¿Qué? La comida que nunca se acaba, que produce vida eterna. Ellos no entendían nada. Dice en el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Vean ahora cómo se va acomodando el asunto. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Están embotados. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos vieron señales de Dios en su vida, cuando Dios se le manifestó, pero ahora tú dices aquí que tú eres el representante de Dios y ¿qué señal nos das? Haznos caer maná, a ver, haz que caiga maná. Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo no necesito hacerle caer maná, yo soy el maná. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Seguían embotados. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ven cuál es la comida y la bebida? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no qué? ¿Ven por qué no entrarán? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Él no tiene interés que ninguno quede fuera. Él quiere que entren todos. Pero solo entrará un puñado, ¿por qué? Porque lo que Él estableció para que se entre no quiere hacerlo. Y mientras no lo haga, Él no lo puede meter a ese lugar. ¿Por qué? Vean. Yo voy a saltar un poco de los textos que siguen usted leando todo. Del Juan 53 al 58. Sí, pero aún antes. Leamos el 47. De cierto os digo, el que cree en mí, que era lo que ellos no querían hacer,
tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Otra vez, ya como él está relacionando el asunto. La vida que produce el pan en el campo espiritual soy yo. Yo soy el pan que produce la vida espiritual. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese pan no produce vida eterna. Era un símbolo de mí. Ahora aquí está la realidad. 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. ¿Cuántas veces se lo dijo? El pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Qué terrible. Qué terrible. Bueno, al leer eso, como que ellos querían toda explicación y ver la cosa literalmente. Y me viene a la mente cuando uno habla con hermanos de que no aceptan muchas cosas que la Biblia deja de aceptar de forma espiritual y por fe, sino que quieren saber todo que está escrito ahí y ellos son iguales. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué era eso? Ya lo dijo varias veces. Comer su carne y beber su sangre. De paso, creer en Él. ¿Qué es su carne y su sangre? Miren, sigamos leyendo, van a entender. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué es lo duro? Yo pregunto, ¿qué es lo duro de lo que Jesús dijo? ¿No podían entender eso? Está dando esperanza. Jesús nos está transmitiendo esperanza. ¿Sabes? Que puede venir. Él le está dando una lección a ellos del significado de lo que fue allá espectacular. O sea, todo el evangelio se los mostró, les dio la clave, les dio todo. Les está diciendo, ustedes tienen el privilegio de tener en su propia presencia, físicamente, hecho carne, todo lo que sus padres tuvieron que aceptar por fe. Soy yo soy la salvación. Solo acéptenla, es gratis. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, qué torpe. Se ofendieron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me quedé sin discípulos. Me quedé sin discípulos. ¿Esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahora les va a explicar a ellos. Tiene que explicarle a ellos también. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora vean, ¿qué es la carne y la sangre del Hijo del Hombre? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Que no creen qué?
Esas palabras de él. ¿Qué es entonces comer y beber la sangre del Hijo del Hombre? Aceptar su palabra. Aceptar su palabra. No es otra cosa. Aquí no hay ningún misterio, aquí no hay nada simbólico, difícil de entender. Su palabra es su carne y su sangre. ¿Por qué? Porque en su palabra hay vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es entonces, volviendo al texto? ¿Cuál es el problema de estas personas? Que mencionó Sandy, que entramos por eso en eso. ¿Cuál es el argumento que dan para decir nosotros tenemos derecho a entrar? Hemos comido y bebido. Delante de ti hemos comido y bebido. Porque Jesús había dicho que el que come y bebe, entra. ¿Cuál es el problema con ellos? Lo que habían comido y bebido no era su palabra. Lo triste del caso es que ellos creían que era su palabra. Y vemos el paralelo al principio, que eso estaban procurando, o sea, estaban pensando que verdaderamente estaban haciendo esa agonía, pero realmente no, simplemente estaban esforzándose, estaban... A estas personas que quedan fuera, de esas personas, se dice lo mismo de los que quedarán fuera del reino cuando Cristo venga. ¿Recuerdan? Como fue en los días de Noé. ¿Y qué dice? Comiendo y bebiendo. ¿Lo ven? Estaban comiendo y bebiendo, pero no la palabra. Es curioso, porque dice, este es otro tema, pero en algún momento, casándose y dándose en casamiento. ¿Y eso qué tiene de malo? Él no lo mandó. ¿Por qué lo menciona como una de las características de los que quedarán excluidos? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Para que entendamos qué es este comiendo y bebiendo. Falso. Un concepto erróneo, equivocado de la palabra. Sí, cuando habla de casándose y dándose en casamiento es distorsionando lo que Dios estableció como matrimonio. ¿Y saben de qué es que está hablando ahí? Yugo desigual. En ese casándose y dándose en casamiento. Si usted va a Elena de White, la explicación de ella de ese casándose y dándose en casamiento es el yugo desigual. Pero es matrimonio. Para que me capten, ¿qué es el comiendo y bebiendo? Es comiendo y bebiendo, pero no lo que debía comerse y beberse. Así como casándose y dándose en casamiento, pero no en la forma en la que Dios lo estipuló. Eso está allí en forma de ejemplo uno del otro. Ahora, captamos por qué quedan fuera los que dicen que comían y bebían. Y entonces, ¿cuál es el comer y beber que sí me introduce al reino?
Si ustedes van al mensaje de Cristo a su iglesia, que vimos al principio que esto es para la iglesia, no para el mundo. ¿Ok? ¿Cuál es el comer que introduce a la iglesia en el reino? Sí. A ver si les ayudo un poquito en lo que quiero que me capten. En el mensaje a su última iglesia, o la última parte de la historia de su iglesia, o la época de la última parte de la historia, hay un mensaje que Dios le da a esa iglesia. Le dice, si eso ocurre, problema solucionado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la invitación? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Okay? Otra vez, note el elemento puerta ahí. Pero él toca. Obvio, si está tocando, Está afuera. él está afuera. Es importante que entendamos eso. El testigo fiel está fuera de la Odisea. Mi hermano, Sí, claro. me hablaba de esto. Estábamos hablando un poco sobre situaciones actuales. Entonces él me decía, como hay de defender algo, somos la iglesia de la Odisea. Y hasta había con orgullo sus palabras, somos la iglesia de la Odisea. Y le señalaba yo precisamente ese detalle. Yo le decía, le pregunté, dígame una cosa, ¿dónde está Jesús en la iglesia de la Odisea? Entonces se quedó pensando. Yo le dije, vaya al final del versículo, está afuera. Está afuera. Si no, no toca. Está tocando. Él va a tocar el que está dentro. Pero ahora vean. Pastor, de paso, nosotros no somos la iglesia de Odisea, no somos, ¿verdad? No hay otra. Perdón. No hay otra. Pero es que si él está afuera, nosotros no podríamos, porque no le estaríamos abriendo a él. Ah, ok. Ok, ahí está precisamente el punto. No hay otra iglesia que la Odisea. Son 7 mensajes a 7 iglesias. No hay una octava. De ahí el problema con nuestros hermanos reformistas o de la reforma. No la reforma protestante, sino el movimiento de reforma. Porque ellos son una octava iglesia. Pero no hay octava en la Biblia. Solo hay 7. Y esa séptima es la adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es la que termina la historia de la iglesia de Dios en este planeta. No hay una octava, no puede haberla. ¿Cuál es el problema? Que a esa séptima Dios le envía el último mensaje, y el último mensaje es: iglesia, estás tibia. Me tienes fuera de ti. Estoy fuera de ti. Ábreme. Ábreme, iglesia mía. Sin mí no tienes cómo entrar. Y yo estoy fuera de ti. ¿Recuerdan? Jesús lo dijo. El que por mí entrare. ¿Cómo entra la Odisea al reino si Jesús está fuera de ella? Lo necesita dentro de ella para a través de él entrar al reino, pero él está fuera. Pastor, pero si es la adventista, digamos, entonces, ¿por qué, digamos, él de la misma iglesia adventista va a sacar gente de la evangélica, gente de la católica, gente? O sea, no sé si lograron la sábado, la Biblia no lo dice, bueno, se me lo acaba de aclarar, no hay. Pero yo a lo que voy es que, digamos,
siento yo que el pueblo adventista en este momento no debería ser la Odisea, porque él de todo lado va a sacar para hacer su iglesia, para que sea del pueblo de él. Ok. La iglesia adventista del séptimo día es el movimiento que Dios escogió para dar su último mensaje al mundo. El mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje del cuarto ángel no tiene ninguna enseñanza nueva. El mensaje del cuarto ángel es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del cuarto ángel es el mensaje de los tres ángeles en toda su gloria. Pero no hay enseñanza nueva. ¿Cuál es el mensaje doctrinal nuevo en el cuarto ángel? Búsquenlo. No, lo que hace el cuarto ángel es un llamado. ¿Cuál es? Apocalipsis 18. ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel? Salir, nombrar. ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje que da? Salir. ¡Salid! Pero, ¿cuál es la doctrina? Que no tiene doctrina. O sea, no tiene doctrina aparte del mensaje de los tres ángeles. Es el mismo. No hay un movimiento representado por el cuarto ángel que sea aparte de la iglesia adventista del séptimo día que recibió el mensaje de los tres ángeles para darlo al mundo. No existe eso. Porque no hay nueva doctrina en el mensaje del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel es llamado al pueblo de Dios que está en Babilonia a salir de Babilonia. ¿Y cómo le hace ese llamado? Demostrándole a través de los miembros de la Odisea que vencieron su estado de tibieza y pasaron a caliente porque dejaron a Cristo entrar, demostrándole a través de esas personas la gloria de Dios, diciéndoles, se puede. Los que aceptan el llamado que les está haciendo. Correcto, a través de ellos. Entonces el llamado es al pueblo de Dios que está en Babilonia, para que se una con ellos. ¿Cómo se los motiva? Con sus vidas reflejando el carácter de Dios. Sí, no para formar una iglesia, sino para dar el mensaje que tenía que dar. O sea, el mensaje que se les encomendó dar. Para decirles, vengan, únanse con nosotros, con aquellos que recibieron ese mensaje para darlo al mundo. Y es la iglesia adventista del séptimo día. Yo sé que cuesta un poquito acomodar este rompecabezas a veces, pero déjenme ir por partes. De paso, al continuar lo que vamos viendo, se nos va a ir aclarando varios puntos en tu inquietud. Tal vez debemos nunca perder de vista Iglesia Adventista del séptimo día, no como organización, Eso es otra sino como poseedora del mensaje. Esa es la iglesia. Entonces, al tener eso claro, No puede haber otra. no va a haber equivocación. Es más, que si hubiera otra, no tendría sentido. Lo que tenemos que hacer es unirnos con esa, otra. Porque vamos a estar separados, sí, creemos lo mismo. ¿Ya? En la mente de muchos adventistas surge una problemática cuando trata de manejar los conceptos del remanente y de la Odisea. Bueno, somos la Odisea o somos el remanente. Lo que pasa es que esa es la parte de la Odisea que abre esa puerta. Es el remanente. Ese es el remanente. Simple. Es que nunca dejaron de ser adventistas del séptimo día. Nunca. Al contrario. Se adhirieron más bien al mensaje verdadero. Son adventistas del séptimo día que cayeron en un estado de tibieza, en el estado de la odicense, pero que escucharon el llamado del testigo fiel, abrieron la puerta, el testigo fiel entró. Entonces, a través de él, con ellos, Dios terminó la historia de su iglesia en esta tierra. Tal vez es por eso que el hermano decía que él no cree que seamos la Odisea, por el estado de tibieza. Yo sé. Lo diferente ahí es los que salen de ese estado. O sea, somos lo mismo, pero en dos grupos aparte. Ok, debemos entender lo siguiente.
Lo que corresponde hacer a laodicense no es salirse de la Odisea, es cambiar de estado. Si se sale de la Odisea, está liquidado, porque no hay otra. No hay otra a dónde ir. Solo hay 7. La invitación del Señor al laodicense tibio no es a salirse de la Odisea, es a salirse de su estado para que sea un laodicense Despierta. Que el problema no es caliente. estar en la Odisea, ese no es el problema. Es que laodicense no significa tibio. El problema es el estado. ¿Qué? Sí, la situación se vuelve más dura, más difícil en nuestra mente por el montón de información que ya tenemos, tal vez con anterioridad, y de pronto le cuesta manejar. Yo mismo me encontré en momentos situaciones un poco difíciles como esto. Bueno, soy el remanente, soy la Odisea. Pero si yo abro la puerta, que es el tema más o menos la dirección que llevo hasta ahorita, o sea, si creo realmente, el corazón se me sabe si como. Okay. Ah, Si la lo acepto palabra, a él, acepto, exactamente. que es el que de paso está tocando, ¿ok? Entonces, el aceptarlo a él es creer sus palabras, creer su enseñanza, la doctrina verdadera. Eso es aceptarlo a él. Si lo acepto a él, entonces yo paso a ser de laodicense tibio a laodicense caliente, y soy salvo. Simple. No hay complicación. Pues yo no me puedo salir de la Odisea. Cristo viene por su iglesia, que es la Odisea. Solo que no vendrá por ella mientras no pase de tibia a caliente. El problema es que no toda ella pasará de tibia a caliente. Solo los de ella que le abran la puerta. Por esa iglesia es que él viene. Pero no es otra aparte de la Odisea. ¿Estamos? Sí, no, Está muy interesante. nuestra forma de estudiar es así, ¿verdad? Es el que menos hablo. Que digamos, cuando decimos digamos, que Jesús viene por la Odisea, a muchos adventistas, yo estoy hablando digamos, de mi caso en particular, más de 40 años estoy en la iglesia. Entonces, uno traslada ese concepto de que viene por la Odisea a que viene por la iglesia organizada. ¿Me comprende? Hay personas que lo entienden de esa manera, entonces choca, claro, ¿cómo es eso? Viene por la Odisea, viene por la iglesia, entonces ustedes salen, está fuera de la Odisea. O sea, son conceptos equivocados. Pero saber que hay una iglesia, que siempre me hablaba, una iglesia visible, una iglesia que realmente pues, no es tan fácil el asunto de verla y decir quién sí, quién no. Solo él sabe. Exactamente, de no limitar. Yo hace poco hablando de las escuelas de los hermanos que el concepto de iglesia no es de limitarlo a organización, porque esto sería un error muy grande. Sí. Definitivamente. Tal vez no estamos estudiando en la Odisea, ¿verdad? En Apocalipsis 3, ¿sí? Lo está mencionado. Pero para poder escuchar el toque de Dios tocando la puerta, hay un consejo antes, ¿verdad? Dice, yo te aconsejo que compres de mí. Si no, no puede escuchar el toque. Refinado y con él, entonces es importante, ¿verdad? Porque esa persona ve su estado, ve su condición, entonces escucha a Dios que está afuera y abre la puerta para que él pueda, o sea, responde al consejo que Dios le está dando antes, que es comprar ese Es oro que refinado, si ese analizan, colillo. les mencioné que esto está íntimamente ligado con Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y cuál? De 25. Mateo 25. Vean por un momento el 25, para que vean eso mismo que están mencionando. Mateo 25. Miren la última parte. 9 en adelante, hablando de las vírgenes. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, y también vosotras a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Esta respuesta fue, ¿a qué pregunta?
Danos de nuestro aceite. Danos de vuestro aceite. Ellas le dicen a prudente, no les podemos dar de nuestro aceite. Ustedes vayan y compren a los que venden. Vean lo curioso. Para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esto es importante. Sí, claro. Para cada una. Individualidad. Esto es individual, no se puede transmitir de uno a otro. ¿Qué es el aceite? No se transmite de uno a otro. No pasa de persona a persona. Bueno, sí, porque el Espíritu Santo es persona, pero ¿me entienden? Sí, la experiencia propia es Sí. individual. El Espíritu Santo a él, pero no puede pasar de él a ella. Del Espíritu Santo a él, del Espíritu Santo a ella, del Espíritu Santo a mí. Es personal, es individual. Eso es lo que está aquí cuando les dicen, vayan y compren ustedes. ¿Y por qué dice compren? ¿Recuerdan? Compra la verdad Y no la ven. y no la vendes. Pero ¿cómo se compra la verdad? ¿Recuerdan al hombre que encontró el tesoro? ¿Qué hizo? ¿Lo escondió y qué? ¿Cuánto? Todo. ¿Ven el agonizar? Lo vendió todo, porque si le faltaba algo que vender, no le alcanzaba para comprar el terreno. Le estorbaba para entrar por la puerta estrecha. ¿Qué tenían que hacer estas para poder comprar? Venderlo todo. ¿Recuerdan al joven rico? Vende todo lo que tienes. Sí. ¿A qué tipo de joven le está diciendo eso Jesús? A un joven que era como, dice él, Rico. rico. Porque desde niño había guardado. Vende todo. ¿Recuerdan a otra gente que dice ser rica, que Dios le dice eso? ¿Mm? ¿Qué le dice? Tú dices. Le dice. ¿Cómo le dice vende todo? Ahí lo dice. ¿Dónde? Ven, compre. Ah, ¿qué le dice? Compre. Ah, que de mí compres. Pero no se puede comprar sin venderlo todo. Las otras vírgenes conocían el mensaje de la Odisea, que dice vaya compre aceite. Lo Sí. conocíamos. Pero hay un asunto aquí. Dice el 9, para que no falte a nosotras y a vosotras, y también vosotros a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿notan el mismo tema? Entraron por la puerta. Entraron como dice, con él, porque él es la puerta. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, venga, es la misma expresión, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, ¿hay diferencia? Es lo mismo, es el mismo mensaje. No os conozco. Pero hermanos, aquí viene la parte terrible. Esto no es para el mundo. No es cierto que Mateo 7 es para el mundo, ni siquiera el evangélico, el pentecostal, a quien se les ha aplicado siempre eso. Es a su iglesia que está hablando. Una pregunta. ¿Fueron o no a comprar las vírgenes fatuas? ¿Qué dice el texto? Sí, bueno. Mientras y fueron a comprar, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tuvieron? ¿Ah? Es lo mismo. ¿Recuerdan? Ante ti hemos comido y bebido. Sí, pero es que lo que comieron y bebieron no era. Comieron otra comida.
Están llenos, pero de otra comida, esa no da vida eterna. Fueron y compraron. El problema es dónde compraron. Compraron en el súper equivocado. No era aceite. Qué duro. Ese aceite no hacía encender la lámpara. Pues, sí consiguieron aceite, hacen eso, sí me pasaba. De hecho, que llegaron a tocar la puerta porque ya traían aceite. Y no iban a llegar ya sin nada. Era equivocado, ese aceite no encendía. Se forzaron, se Procuraron procuraron ir a comprar el aceite. a última hora, cuando ya ese esfuerzo no servía. Aceite, bonito, sí. En Amós dice que iban errantes del mar, de norte, de sur, de este, de occidente, y no encontraron palabras de Ya no había. ¿Por qué? Porque miren, volviendo a Lucas, vean Lucas. ¿Cuándo es que dice que se cierra la puerta? Lucas, ahora el 25, 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado, ¿qué ocurre? Se cierra la puerta. Y cerrada la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar, noten aquí varias cosas. Voy a empezar por la última mencionada ahí. ¿Dónde están los que llaman ahora? afuera. ¿Dónde estaban antes? Bueno, sí, pero O creía que estaba ahí. ¿dónde estaban cuando el testigo fiel les llama? ¿Él está dónde? Entonces, ¿dónde están ellos? Pero ahora, Ellos estaban fuera y ellos estaban fuera. ¿cuándo es que eso se invierte? ¿Mm? Cuando termina el tiempo de gracia. Sí, pero ¿dónde nos dice el texto? Es cuando termina el tiempo de gracia. Pero ¿dónde nos dice el texto que es cuando termina el tiempo de gracia que se invierten los papeles? Cuando se levanta. Se habían levantado y se Ah, dice cuando el padre de familia, ¿qué hace? Cuando se haya levantado. ¿Cuándo es que se levanta? Daniel 12. Daniel 12. En aquel tiempo se Ah. levantó el gran príncipe. Y será tiempo de angustia como Daniel 12, Julio. 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son los que se escriben en el libro de la vida? ¿Qué acepten? ¿Mm? Pues que alguna vez aceptan. ¿Listo? Los que comieron y bebieron la carne y la sangre, que es creer en Él. Cuando se completó ese número y el tiempo para que eso ocurriera, el juez se levanta. ¿Qué pasa en un juicio cuando el juez se levanta? Ya se terminó Terminó todo. el juicio. Lo que está diciendo el relato en Lucas es cuando el juicio investigador termina, cuando el juez se levanta, la puerta se cierra. Así como cuando el juez se sentó, la puerta se abrió. ¿Recuerdan Apocalipsis? El que abre y ninguno cierra. El 8:44. Y cierra y ninguno abre. ¿Ok? Se cerró la del Santo, se abre la del Santísimo. Cuando el juez se levanta, el juicio termina y el texto dice: cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar,
a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. A estos les dice, no sé de dónde sois. Y cuando ellos le argumentan, somos de los tuyos. Con lo que ya vimos, hemos comido y bebido. ¿Qué les dirá? Dice 27. Bueno, de paso es interesante que le dice, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Qué le están diciendo? Tus cosas se enseñaron en nuestro medio. Conocimos tus enseñanzas. Somos tuyos. Pero os dirá, dice él, el padre de familia os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Qué es esto de maldad? Ustedes saben, hemos compartido con ustedes esto algunas veces, solo a manera de repaso. La palabra maldad, que es la palabra anomía. Anomía, la misma que encontramos en Mateo 7:21, donde leemos en el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de anomía. Anomía es una palabra griega compuesta. A y nomos. A es contra. Nomos es ley. Anomía es contrarios a mi ley. Violadores de mi ley. Por ejemplo, ustedes saben que en griego, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se dice? ¿Ah? Teos. Y un ateo. Ok, entonces, ley es nomos. Un nomo. Contra la ley. No cree en la ley. Violador de la ley. De paso, y todavía muchos teólogos evangélicos dicen que el Nuevo Testamento no enseña la ley de Dios. Eso era del Antiguo. Pero aquí dice que cuando Él venga, que eso no va a ser en época del Antiguo Testamento. No, eso está en el futuro, la segunda venida de Cristo. Dice que a los violadores de su ley los dejará fuera. Entonces, quedó clavada la ley en la cruz. ¿Cómo es eso? Él clava la ley en la cruz y ahora los que encuentra violándola los deja fuera porque la violaron. Una ley que Él clavó en la cruz. ¿Cómo es? Pero ese es otro tema. ¿Okay? A lo que quiero llegar aquí ahorita es que quedan fuera porque no, vaya, por lo que hicieron, porque violaron su ley y así los encontró. No porque alguna vez la violaron, porque los encontró violando. Porque todos los medios que le dio para capacitarlos para obedecerla, lo desecharon. ¿Y cuál fue el medio fundamental que les dio para demostrarles que se puede guardar? Él mismo vino, tomó la carne de esas personas, ahora sí, la misma naturaleza de ellos caída, y en esa naturaleza caída les demostró que se puede no pecar. Amén. ¿Ya? Amén. En ese sentido, Él es la puerta. Fue a través de su cuerpo de carne pecaminosa, en la que nunca pecó, que nos abre el reino. Amén. Vea usted cómo lo dice Hebreos. Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, noten, aquí está otra vez la entrada,
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él es la puerta, no lo olvide. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Captamos ese punto? ¿Cómo es que nos abre el camino en el que por el que aquellos no pueden pasar porque lo que hicieron fue violar la ley de Dios? O sea, solo entrarán por ese camino los guardadores de su ley. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudieron guardarla? Es que Él ya pasó por ese camino. Ahora podemos entender qué quiere decir el que por mí entrare. El que sigue mis pisadas, las que yo pisé. ¿Ok? Que Él tomó este cuerpo pecaminoso, lo asumió en su naturaleza humana, y en ese cuerpo con naturaleza caída obedeció la ley de Dios 100%. ¿Cómo lo hizo? Siendo engendrado por el Espíritu Santo y nunca desligándose del Padre. Él es entonces la puerta, su vida es la que me abre a mí la puerta al reino, al decirme cómo es que se entra ahí. Él vino, se puso al lado afuera del reino para explicarme a mí cómo se entra. Por eso Él es la puerta. ¿Qué pasó con estas personas que quedaron fuera? ¿Por qué quedaron fuera? Porque ellos decían ser, pero ¿cómo demostraban que no eran parte de los que Él, de aquellos por los que Él venía? Sus vidas practicaron lo contrario a la ley de Dios. Sí. ¿Ya? ¿Y quiénes serán los que entren por la ciudad? Otra vez, por las puertas. ¿Quiénes entran por esa puerta? ¿Ah? ¿Y cómo sabemos que solo entran esos? Nos dice la palabra de Dios eso. Vean, Isaías 26. Isaías 26. Dos. ¿A quiénes es que se le abrirá la puerta para que entren? ¿Qué tipo de gente? Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Y lo quieren más claro, Apocalipsis 22, 14. Que de paso en la 60 está alterado. ¿Ok? Está correcto en la versión antigua. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En la 60 dice los que lavan sus ropas, pero el texto griego correcto dice los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. ¿Ve por qué queda fuera esta gente? Que dicen ser parte y que tienen todo el derecho, porque estuvieron en el lugar donde el testigo fiel estuvo. Pero eso no era el requisito. Estar en ese lugar. Se estuvo en el lugar, pero hicieron lo que hicieron los judíos. Lo rechazaron a Él. Y por lo tanto quedaron fuera. Pero si volvemos al capítulo 13 de Lucas, ustedes van a encontrar que les dice en el, yo no estoy leyéndolo todo hoy, en el versículo 29,
les dice a esos mismos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Dónde terminarán estos que entrarán? Sentados. ¿De qué está hablando aquí? ¿Ah? Sentados. ¿Cuándo es que Dios sienta a estos que sí entran al reino? El banquete. ¿Ah? Cuando los libros salen. ¿Ah? Apocalipsis 20, ¿verdad? Cuando abren la puerta. ¿Ah? Cuando abren la puerta para cenar con él. Muy importante. Eso es antes. Vean Apocalipsis 20, 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que se sientan después de entrados al reino, después de pasados por la puerta del reino, se sientan es a juzgar a los que no entraron. ¿Ok? Para vindicar el carácter de Dios en sus mentes respecto a los que no entraron y a los que entraron. El juicio adjudicativo en el milenio. Pero vean algo fundamental aquí, hermanos. Antes de sentarse a juzgar, ¿dónde dice que se sientan? Él dice que vi tronos. En tronos. ¿Qué tronos? En el cielo. Sí, pero ¿cuáles son esos tronos? Apocalipsis 21. 3:21. Trono que Dios le da por vencer. Note a quién es que él sienta en el trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. En ese trono es que juzgan. ¿Pero quiénes son? ¿Y qué es ese vencer? Que agonizan, o agonizar. Pero ¿cómo pueden vencer? ¿Vencer qué? ¿Qué es lo que tienen que vencer? Para entrar al reino. El pecado. Pero ¿cómo pueden vencer el pecado si la ley no se puede obedecer? Es comiendo la palabra que se puede vencer. ¿Ok? Pero ¿por qué no entrarán al reino muchos? Porque la palabra que comieron es falsa. Sí. Y lo que le enseña esa palabra que comieron es que la ley de Dios no se puede obedecer, porque el pecado no se puede vencer completamente. Completamente no. Te puede vencer algunos pecados en su vida, pero completamente no. Hasta que Cristo me quite este cuerpo. Hasta la segunda venida, ahí sí. Hasta que sean sellados. ¿Ah? Hasta que sean sellados, dice. Hasta que sean sellados, ustedes pueden cambiar, pueden hacer las cosas. Sí, así es. Sí, pero, o sea, lo que se nos ha enseñado es que no importa que sigamos pecando, que no nos esforcemos, Ajá. porque hasta que seamos sellados, entonces vamos a dejar que... O sea, no necesitamos esforzar, no es mucha la fuerza que tenemos que hacer ahorita. No procuran ser sellados. Sí. Ajá. Pero entonces, lo que quiero que me capten es lo siguiente. A los que Él siente en su trono, es a los que abren la puerta para que Él entre. Hay aquí un juego de palabras que Él usa entre estas tres cosas. La puerta estrecha, los de Mateo 7, las vírgenes y la puerta de Apocalipsis 3. A los que abren su puerta para que Él entre y los cambie de laodicenses tibios a laodicenses engendrados por el Espíritu, nacidos de nuevo. A esos
lo sienta. ¿Pero por qué lo sienta a juzgar? Recuerden, el argumento que presentan los que no entrarán, o parte del argumento que era, Quebrantaron su ley. no, los que argumentan para entrar. Para entrar. Comimos y bebimos. ¿Y dónde está el comer y beber de los que sí entran? En Apocalipsis 3. Porque no pueden entrar sin comer y beber. Tienen que comer y beber para poder entrar. ¿Y dónde está ese comer y beber? En Apocalipsis 3. ¿Dónde está? Comieron, bebieron y vencieron. Y entrar Por eso a él, vencen. Por eso vencen. Ajá. yo entrar a él, ¿Y qué? cenaré con él. Ah, ¿qué se hace en una cena? Se come. Se come y se bebe. ¿De cuál es la cena que está hablando el testigo fiel que quiere participar con ese laudicense tibio para convertirlo en laudicense caliente? ¿Cómo logra ese laudicense tibio ser convertido en un laudicense caliente? Tiene que sentarse a comer y a beber. Eso es solo permitiéndole al testigo fiel que entre Sí, exactamente. para, junto con él, ¿qué? Comer. Cenar. Al que abriere mi puerta, entraré, en la puerta, entraré. ¿Cómo dice el texto? Entraré a él. Cenaré él, cenaré Ah. con él y él conmigo. Noten. Y aquí yo estoy, 3:20, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Note que no dice, y cenaré con él y entraré a él. Primero entra. Ah, primero tiene que entrar a él. Y entonces podemos cenar juntos. Es una fusión. Ok, Porque dice que hay que entrar a través de él. ok, En la puerta. Y ahora dice que entrar a él. ok. Entra a mí. Cuando él entra en mi vida, ahora estoy capacitado para que él me siente con él en su trono. Por eso es que la palabra del Señor nos presenta a Jesús habiéndonos sentado con él en los cielos. ¿Cómo? Donde está él, estamos nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tomó es la nuestra. ¿Cómo estamos nosotros sentados en los cielos? En aquel ser que se hizo un humano como usted y como yo, y en esa humanidad venció el pecado, resucitó y se fue al cielo. Así nos sentó a todos en los cielos. Así como en Adán, todos pecaron. En Cristo, todos los que están en Él vencieron el pecado. Vamos. La pregunta de esta mañana todavía, ¿qué hora es? Tarde, ya. Es como las 3. La pregunta de esta ocasión es, ¿quieres entrar al reino? Amén. ¿Te interesa sentarte con el ser que más te ama? Sentarte a su lado, pasar de ahí en adelante la eternidad con Él. Lo que tienes que hacer simplemente es dejarlo entrar, porque ni siquiera tienes que buscarlo. Él ya vino en búsqueda tuya. Está tocando. No está tocando como lo presentara aquel evangelista que escuché una vez. Él dice, Jesús debe estar tocando a la puerta de tu corazón. Posiblemente hasta, imagínate el ambiente, quizás hasta esté lloviendo, haciendo un frío espantoso, terrible, y una tormenta, y el pobre se muere del frío. Él necesita entrar a tu corazón. Él necesita. Él desea que le levante. No necesita nada. Si Jesús necesita algo, no es Dios. Dios no tiene necesidad.
de nada. En el momento en que Dios tenga necesidad de algo, no es Dios. Hay sentidos figurados en los que se dice, por ejemplo, ¿cuánto necesita obreros el Señor? Sí, necesita obreros para trabajar, pero es otro sentido. Él no necesita entrar en tu corazón. Tú necesitas que Él entre. Yo necesito que Él entre. Él quiere entrar. Y Él quiere entrar. Qué fácil es. No tan porque digo, yo voy fácil. Yo quiero entrar y tú quieres que yo entre. Que es el problema. ¿Te gustaría decirle hoy, Señor? No sé cómo, porque no entiendo mucho. Pero sé que si tú lees en mi corazón que quiero que entres a mí, tú vas a entrar. Quiero pedirte que entres. Haga de mi vida lo que tú quieres que sea, para cuando ese día ocurra, yo pueda escuchar, venid benditos de mi Padre. Y no os conozco. ¿Saben por qué? Les dirá, no os conozco. Según la Escritura, conocer es esa relación personal. Con ellos no la hubo. Recuerden, hay 3 sentidos de conocer en la Biblia. Relación sexual, conoció a Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Mirar a alguien desnudo, no conocerás la vergüenza, la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, etc. Otra vez, relación íntima, mirar a alguien desnudo. Pero el conocer del que se menciona aquí, en forma negativa, no os conozco, es por el conocer que no se dio en ellos. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, no lo conocieron. No hubo nunca esa entrega personal, por lo tanto les dice, no os conozco. ¿Qué es? ¿Que no sé quiénes son ustedes? ¿Hay algo que Dios no sepa? No, lo que les está diciendo es, ustedes no son de los míos, nunca me quisieron abrir. ¿Te gustaría decirle hoy, ven, entra? ¿Cómo? No sé. Entra. Tienes no solo mi permiso, sino mi súplica, porque yo sí necesito que entres. Entra. ¿Qué tal si se lo decimos cantando?